Bienvenidos a todos y vamos a comenzar a transitar este tema que nos convocó o nos convoca esta noche. Una charla abierta a la comunidad, un nuevo horizonte, finanza post-pandemia. Qué tema, ¿no? Que nos ha estado ocupando todo este tiempo. Llevamos un poco más de un año desde el comienzo de la pandemia, que ha sido mucho más que una crisis sanitaria. Sus efectos han sido de escala planetaria, donde hemos podido experimentar en nuestras propias vidas sus consecuencias. Los invitamos en esta noche a que imaginemos que como humanidad, mejor lo hagamos como argentinos, como cordobeses. Aquí que estamos adquiriendo la inmunidad de rebaño y que el virus entra en retirada. Imaginemos una economía estándar, normalizada, que recupera los lazos comerciales y los lazos productivos. En esta charla tendremos la oportunidad de escuchar de esa otra cara, la otra realidad que nos está esperando para que la vivamos. Un nuevo horizonte, finanzas post-pandemia. Y para esta charla, yo primero quería, para aquellos que no lo conocen, les voy a contar algo de la persona que va a estar disertando, que es el pastor Oscar Tamagnone. En el área personal, el pastor Oscar Tamagnone está casado con Claudia desde hace 43 años. Ellos tienen 4 hijos y 6 nietos. Es miembro de la Iglesia de Cabañas del Pilar desde hace 29 años y lleva 20 años en el ministerio pastoral. Ahora nos vamos a ocupar de su actividad laboral. Desde hace 48 años trabaja en entidades financieras cooperativas, siendo funcionario del Banco Credit Coop de Cooperativa Limitada, desarrollando su carrera en todas las áreas de una filial bancaria y en la Casa Central, trabajando en la gerencia de relaciones humanas y en el departamento de capacitación. Actualmente cumple funciones en la gerencia de asesoría en organización y procesos. En función de su formación, realiza charlas, talleres y capacitaciones, abordando temas relacionados a las finanzas personales basadas en el principio de la palabra de Dios. En esta charla, que se la ha titulado Un nuevo horizonte, finanzas post-pandemia, el pastor Oscar Tamagnone abordará 3 puntos sobresalientes que queremos que lo tengan en cuenta. Los diferentes criterios aplicados antes y después de la pandemia. Los ciclos de la economía, los cuales en algún momento deberemos enfrentarnos todos nosotros. Consejos prácticos también para obtener un futuro mejor. Presentado entonces el disertante, le vamos a pedir al pastor Oscar Tamagnone que pueda pasar para que comience con su disertación. Muy bien, gracias Mónica por la presentación. Y tengo 3 deseos para ustedes en esta noche. Si está el PowerPoint, se los quiero mostrar y espero que ustedes lo compartan.
¿Listo? Yo les muestro mis 3 deseos para ustedes y ustedes me dicen si les gusta o no. En primer lugar, yo quisiera que esta noche ustedes salgan de acá con los bolsillos llenos de plata. En segundo lugar, quisiera que cuando lleguen a su casa se encuentren que todas las deudas están canceladas. Y en tercer lugar, de que puedan gozar de libertad y paz financiera. Esos son mis 3 deseos para ustedes. ¿Están de acuerdo? ¿Ah? ¿Sí? ¿Cuál de los 3 les gustaría más? A ver. La 3. Muy bien. Alguien dijo la 2, después la 3. La verdad que si nosotros podemos disfrutar de libertad y paz financiera, quiere decir que los otros 2 se han cumplido. Pero yo tengo que hacerles una aclaración. Me parezco un poco, pero yo no soy el genio de la lámpara de Aladino. Tampoco soy Guillermo Francella, el genio genial. Y tampoco soy el doctor Milagro. De manera tal de que mis deseos para ustedes no los voy a poder cumplir en esta noche, no se van a poder cumplir. Pero sí quiero decir esto. Ya me conocen, la mayoría conocen mi nombre, pero yo también quiero presentarles a una persona que a lo mejor algunos no conocen. Y le voy a pedir que se ponga de pie, José Peralta. Muy bien. Toma asiento, José, gracias. Para los que no lo conocen. Y Daniel, allí al fondo, ponete de pie, sé que es... Sí, usted... Sí, perdón, no dije el apellido, pero Daniel, también, toma asiento. Los 3 somos pastores de esta iglesia y como la mayoría, como casi el 90% de los pastores de las iglesias cristianas evangélicas, somos pastores biocupacionales. Es decir, nosotros tenemos una tarea. Yo diría que en el caso de José, él ha tenido una tarea y sigue trabajando todavía, con lo cual él ha mantenido su familia. Sus ingresos han venido siempre de lo que él ha sido, un especialista en lo comercial. Ha sido gerente de importantes empresas, gerente comercial de importantes empresas de la ciudad de Córdoba, de electrodomésticos, de editoriales, de medicina prepaga, y todavía sigue trabajando a pesar de haberse jubilado. Y yo lo que he visto es que a lo largo del tiempo él aplicó esas habilidades y esas capacidades en la conducción, en la motivación en bien de la iglesia, en el hecho de presentar nuevos proyectos. O sea, lo que en la vida privada y lo que le provee de sustento a él, lo pone también al servicio y a la práctica de la iglesia. En el caso de Daniel, como profesor en escuelas primarias y secundarias, uno lo puede ver. Cuando nos manda los correitos, los mensajes de WhatsApp pidiendo las planillas de planificación, los proyectos de cada ministerio, haciendo el control, ¿cierto? Y exponiendo la palabra de Dios. Y en mi caso, apenas terminé el secundario, al día siguiente de haber terminado, terminé el día viernes, y el lunes siguiente había comenzado a trabajar en un estudio contable, en donde, como siempre digo, yo entré por el plan PBT. ¿Vieron que está el plan PPP, plan primer paso? Yo era el plan PBT. ¿Por qué? Porque me dijeron, mirá, yo les digo, voy a estudiar ciencias económicas, así que quiero ver si aprendo algo más. Y me dijeron, mirá, no te podemos pagar, no importa, yo voy a trabajar lo mismo si ustedes me dejan. Y entonces me dijeron, bueno, lo único que te prometemos es un pebete de jamón y queso y una Coca-Cola. Así que todos los días, a las 5 de la tarde más o menos, aparecía un mozo de un bar trayéndome un pebete de jamón y queso y una Coca-Cola, y eso era con lo que me pagaban. Y
allí les llevábamos la contabilidad a una cooperativa. Y eso fue lo que me marcó de pronto el camino de empezar a andar por el rumbo de las empresas cooperativas. A los pocos meses de estar en ese estudio contable, por el pebete, que algo me quedó de rezago todavía, del pebete y la Coca-Cola, ¿qué ocurrió? Se produjo una vacante en esa cooperativa, allí entré a trabajar, gracias al Señor pude hacer mis primeros años de trabajo allí, llegué a ocupar la gerencia de esa cooperativa y después vino el golpe militar, nos cerró las puertas, no podíamos seguir trabajando, entonces yo empecé a buscar un trabajo porque sabía que en poquito tiempo más me quedaba sin trabajo. Y durante 6 meses estuve trabajando en 2 lados y empecé a trabajar en donde ya llevo allí 44 años trabajando en el banco. Entonces, todo este tema de decir, bueno, uno ha trabajado tantos años, es lo que me ha llevado a ver y hablar sobre finanzas, porque descubrí en un momento dado que toda mi experiencia no me servía de nada, porque las cosas cambiaban. Entonces, en el único lugar donde uno podía encontrar palabra de sabiduría y principios, porque eso es lo que te va a proveer la Biblia, principios bíblicos para el manejo de nuestra vida, para el manejo de nuestras finanzas. Entonces, comencé a ver sobre esos temas, ¿no? Y todo venía más o menos desarrollándose de una forma hasta el 11 de marzo del año pasado. El 11 de marzo del 2020, el director ¿qué pasó ahí? Volvemos. El director, mientras se vuelve la imagen, el director de la Organización Mundial de la Salud declaró en la categoría de pandemia a los contagios del coronavirus en función de que ya había 110 países contagiados y más de 4,5 millones de personas. 110 países en donde el virus había ingresado y más de 4 millones de personas contagiadas. Eso fue el día 11 de marzo. El 13 de marzo yo tenía instalado en mi casa los sistemas del banco, menos cajero automático, eso no. Y ya para empezar a trabajar porque ya se veía que las cosas iban a cambiar. El 18 de marzo teníamos en nuestro país 97 contagiados y 3 fallecidos. El 19 de marzo, el presidente Alberto Fernández sacaba el DNU 297/20, el decreto de necesidad y urgencia, decretando el ASPO, el aislamiento social, preventivo y obligatorio, a partir del 20 de marzo hasta el 31 de marzo. El 29 de marzo ya conocíamos la virtualidad en la iglesia. Ya tuvimos que dar el primer mensaje a través de YouTube en ese momento, y el tema que yo tomé en ese primer mensaje fue la otra pandemia. Y allí hablaba acerca, eso está en el canal de YouTube de la iglesia, así que lo pueden ver allí. Allí hablaba de la otra pandemia que se venía después de la pandemia sanitaria. Porque después de lo que estaba pasando, se venía una complicación a nivel mundial, una complicación por el tema de lo que iba a traer aparejado este tema del aislamiento, las cuarentenas, el cierre de fábricas, la gente que se quedaba sin empleo, un montón de cosas. Todos empezamos a estar en el mismo mar, pero no todos estamos en el mismo barco. Durante la pandemia, 5.200.000 personas pasaron a ser multimillonarios. Pero 125 millones de personas pasaron a ser pobres. En nuestro país tenemos una pobreza que es del 60%, pobreza más indigencia, es decir, de que 6 de cada 10 personas de pronto pueden estar en esa situación de pobreza. Todo empezó a cambiar en el mundo. Ahora,
cuando nosotros vemos la esperanza de vida que podemos tener en nuestro país, las mujeres, tengo miedo de apretar de nuevo, ¿no? Las mujeres tienen casi 80 años promedio de vida. Si alguien se pasó, no se preocupe, está bien. O sea, esto es estadística nada más. Los varones tenemos 72, casi 73 años. O sea que nos da 76 años de promedio. Yo te pido que saques el celular, saques la calculadora y si no lo haces mentalmente. Si nosotros tomamos, y si no lo vamos a hacer más fácil, supongamos que el promedio que tenemos acá es de 40 años. Si a 77 años le restamos 40, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto? 37. ¿Está bien, señorita Delia? 37. Yo ahora te pido que vos hagas lo siguiente. A los 77 años, restale la edad que vos tenés. Y ahí capaz que ya vas a necesitar una calculadora. A los 37 que nos daba en este ejemplo, lo dividimos por 7 y nos da 5,28. 5,28. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Y capaz que alguien diga, ya nos amargamos el día viernes, el fin de semana. Esto quiere decir de que si vos tenés más o menos en promedio 40 años y llegás a esta esperanza de vida de 76 años, lo más probable es de que vas a pasar por 5 o 6 crisis más. Así que aquellos que estamos más arriba en la edad, es como que estamos mejor, ¿eh? Como que decimos, bueno, ya nos quedan menos crisis. Ahora, uno ¿por qué dice esto? Fíjense, yo voy a hablar solamente, o sea, no voy a hacer futurología, no hago astrología, no me dedico a la adivinación, nada de eso. Hablo solamente de lo que sé, de lo que a mí me tocó vivir. Cuando yo estaba ya trabajando, vivimos en el año 75 el Rodrigazo. De un día para el otro la nafta aumentó como si te dijera hoy vale 100 pesos el litro de nafta, cargaste hoy a 100, mañana valía 280 pesos, ¿no? Para tener una idea. En el 82, Martínez de Hoz, ministro de Economía, saca refinanciaciones para las empresas. Aprendemos a oír una palabra que se llamaba la famosa 1050, la famosa 1050. A mí me daba vergüenza, yo era jefe del área de crédito, me daba vergüenza dar una liquidación de crédito. ¿Por qué? Porque la primera cuota comenzaba con un número así de cortito y las últimas cuotas eran números así, que ya no los podía ni leer. Año 89, hiperinflación. 764% de hiperinflación. Prácticamente 2% de inflación por día. Comprábamos el pan a la mañana a un precio, Carlito, ¿cierto? A la tarde era otro precio, mañana era otro precio. Llegó allí el famoso plan Bonex, 1995. Menos mal que no está acá Edgar. Efecto tequila, pero pasó en México. ¿Pero qué ocurre? Ahí cuando un enfermo está medio flojo, bajo de defensas, alguien estornuda y de pronto se contagia. Y bueno, nosotros decíamos eso, o sea, mientras otro país estornuda, nosotros nos pescábamos una gripe en Argentina. 2001, crisis argentina, cacerolazo, recuerdan todo eso, saqueos, el helicóptero de la Rúa, toda esa etapa. 2008, una crisis financiera global. 2015, la crisis china, llamada crisis del arroz también. 2020, crisis mundial, COVID-19. Ahora, vamos a ver quién es rápido en matemáticas. A ver, del 75 al 82, ¿cuántos hay? Del 82 al 89, 89 al 95, 95 al 2001, 2001 al 2008, 2008 al 2015, 2015 al 2020. Sí.
¿Se dan cuenta por qué digo, a la edad que tenés, restala de los 76, 77 años, a ese número dividilo por 6, por 7 más o menos, y te va a dar la posibilidad de crisis que te va a tocar enfrentar de acá en el futuro. Ojalá yo me esté equivocando esta noche, pero la historia me respalda, ¿cierto? Pero lo que es más todavía, no es solamente, yo contemplo casi medio siglo atrás, que es la época más o menos en que yo he trabajado, medio siglo. Pero, por ejemplo, recién dijimos de México. México desde 1900 hasta la fecha ha tenido 30 crisis. Y al nivel mundial también se considera esto, que cada 7 años por allí hay una crisis. Y esto me lleva a pensar en Génesis capítulo 41, cuando Faraón dice, tuve un sueño, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Y en economía hay algo que se le denomina el ciclo económico. Y el ciclo económico comienza con una recuperación luego de haber pasado una situación de crisis, comienza a haber expansión, llega a un punto de auge y luego comienza una recesión para terminar en una depresión y de nuevo comienza el ciclo. Y esto se va dando continuamente. Y estos periodos llevan más o menos periodos así de 7, 8 años. Ahora ustedes me dirán, pero ¿esto para qué sirve? O sea, en primer lugar, a mí me llama la atención cuando la Biblia hablaba de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas y cómo hoy los economistas, los multimillonarios, hacen lo siguiente. En esta época, ¿qué hacen los ricos? No gastan. En la época en que más comienzan a ganar, no gastan, hasta llegar al punto en que ellos saben que en algún momento va a empezar a declinar, va a haber una recesión, y entonces allí empiezan a comprar. Esta es la actitud de los ricos. ¿Qué hacen los que son pobres? Los que son pobres en este periodo de tiempo dicen, uy, me está entrando una platita más, estoy cobrando algo más, estoy haciendo estos trabajos, me han dado estos premios. Entonces comienzan a gastar. ¿Por qué? Porque hay deseos reprimidos. Hay deseos que no han podido cumplir y dice, bueno, ahora ya que estoy me doy el gusto. Bueno, o sea, están haciendo lo contrario a lo que hacen las personas que les va muy bien. Entonces después, ¿qué pasa con los que han empezado a gastar? Llega esta parte cuando empieza a decaer todo y allí es cuando de pronto tienen que empezar a desprenderse de las cosas. Y los ricos aprovechan para comprar a menor precio. O sea, esto es una situación que se da, que es documentada. O sea, no es producto de mi imaginación. La he vivido. O sea, si yo les puedo contar de cada una de esas crisis que he mencionado allí. Por eso no quise irme para atrás. Porque no tenía uso de razón, digamos, ¿no? O sea, está bien, tenía 17 años cuando empecé a trabajar, pero es como que las crisis anteriores no caían sobre mí, no las vivía tanto. Quiero mostrarles esto, si podemos ver este video. Escuchen el sonido, la sirena, la alarma. Comienza a llegar la creciente, fíjense en qué tiempo, pocos segundos, la sirena sonando y la creciente que se viene con toda. Por allá en el año 68 yo una vez les comenté que nos salvamos por un minuto con mi papá de una gran crecida que hubo en el río Suquía. Por un minuto nos salvamos, no por más, sino por un minuto. Casi lo que dura este video, 57 segundos. Nos salvamos por un minuto de ser arrastrados por la crecida del río Suquía. Tuvimos 1,5 metros de agua corriendo frente a nuestra casa, invadiendo el jardín,
entrando a la casa, se veían los autos que pasaban flotando, y en la ciudad de Córdoba, vivíamos en Barrio Juniors, 18 muertos en la ciudad de Córdoba por causa de esa creciente. Lo que quiero decirte es lo siguiente: estás avisado. Yo esta noche no voy a poder cumplirte los 3 deseos, de que te vayas con los bolsillos llenos de plata, con todas las deudas canceladas y con paz financiera en tu corazón. Pero sí está sonando la alarma. Sí estás ahora conociendo de esta historia y de esta realidad, de qué pasa con esta frecuencia de casi cada 7, 8 años, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Por eso, si podemos pasar a la siguiente, la pregunta es si estamos preparados para el cambio. Y yo, ahora que lo estoy viendo, no quiero que se malinterprete ninguna cuestión política en cosas por el estilo. De eso no vamos a hablar nada, ¿no? Pero el tema es que si estamos preparados para el cambio. Yo creo que tenemos que entender de que esta situación de crisis se van a repetir. Y depende de qué actitud nosotros tomemos frente a las crisis. Si vamos a quedarnos en el medio río esperando que la creciente venga para que nos lleve puesto, como decimos, o tomaremos todos los recaudos necesarios para poder salir. Fíjense de que cuando vino este tema, a mí de pronto me dijeron, bueno, Oscar, aparte de la tarea que estás haciendo, te vamos a encomendar un proyecto, era algo nuevo, y era tomar a todas las personas mayores de 60 años, compañeros de trabajo, que hacían 30 o 40 años trabajaban en el mismo puesto, o personas menores de 60 con problemas de enfermedad, y van a comenzar a hacer una nueva tarea. Hubo que reconvertirse totalmente. O sea, todo cambió. Ellos estaban acostumbrados a hacer lo mismo durante 30 o 40 años, y de pronto tuvimos que empezar un poco así como haciendo los palotes, para que empezaran a hacer algo nuevo, algo distinto. Y comenzamos a trabajar, y empezamos a trabajar, y bueno, hoy están todos, les puedo asegurar, deseosos de querer volver a lo que estaban haciendo antes. Dice, estamos bien, estamos contentos, pero yo quiero volver a lo que hacía antes. Yo quiero volver a lo que hice hace 30 años atrás. Y yo les tengo que decir, ¿sabes una cosa? Que el día que podamos volver, no vamos a hacer lo mismo. Porque el mundo cambió. En tan solo menos de un año, yo diría en apenas un par de meses, lo que el banco había tratado de hacer durante muchos años y no lo había podido lograr, en un par de meses se logró. El mundo entero cambió. Y entonces ahora comienzan a verse estas situaciones que yo quiero destacar. Antes de la pandemia, por eso decía un nuevo horizonte, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se viene? Un nuevo horizonte. Antes de la pandemia, tener 1 o 2 fuentes de trabajo como ingreso familiar era suficiente. Mi padre era empleado de comercio, mi mamá era profesora de piano y dio clases hasta que, bueno, uno de mis hermanos, un problema de salud, tuvo que dejar. Y entonces teníamos que mantenernos con el sueldo que era de él, un empleado de comercio, sin ninguna categoría especial. Pero con eso alcanzaba. Vivíamos haciendo, mi madre, maravillas, pero con eso alcanzaba. Después de la pandemia, ¿qué es lo que se ve? La necesidad de tener varias fuentes de ingresos familiares diversificadas en activas y pasivas. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy es como que ya no alcanza con una sola fuente de ingreso familiar. Pero aparte de eso, es como que no alcanza tampoco con la situación de decir, es casi como la misma fuente de ingreso. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Yo estoy pensando en este tiempo. Claudia se jubiló, ella es jubilada de la provincia. Yo cuando me jubile me voy a jubilar de la nación. Entonces ahí tengo el ingreso diversificado. Ella por la provincia, ella por la nación. A veces la nación no ha pagado y a veces la provincia no ha pagado, pero bueno, más o menos tenemos allí. Y crear otras fuentes de ingreso. Y me gusta hacer algunas cosas en carpintería, entonces voy tratando ya de prepararme para que
cuando me jubile, que no me falta nada, solamente la decisión de decir hasta acá, decir, bueno, puedo ir haciendo otras cosas como para tener otras fuentes de ingresos. Otras fuentes de ingresos que pueden ser variadas. Y decir, bueno, yo tengo la habilidad para determinada habilidad. O conozco un idioma. O puedo dar clases particulares. O puedo dar clases online. O sea, o puedo hacer algo más. O sea, estamos viviendo en un tiempo que tenemos que hacer algo más. Cuando los chicos nuestros, mis hijos eran chicos, Claudia vendía Tupperware, después trabajaba, o sea, tratábamos de tener más de un ingreso que nos ayudara, que pudiéramos crear una mejor fuente de trabajo para poder hacer apenas allí, ¿no? Es decir, estar ahí apenas con la soga no tan al cuello, o el agua tan al cuello. Pero esto es lo que cambió después de la pandemia. Seguimos. Antes de la pandemia buscábamos fuentes de ingreso y si teníamos un oficio salíamos a buscar y decíamos, bueno, nos puede costar, pero seguro que vamos a conseguir. ¿Cuál es la idea después de la pandemia? En el mundo entero es esto, que debemos crear. O sea, no tenemos que salir a buscar una fuente de ingreso, sino que tenemos que aplicar creatividad a cada uno de lo que nosotros somos. Necesitamos ser creativos. Más que buscar una fuente de ingreso, es decir, a ver, ¿qué puedo crear para poder tener un mejor ingreso? Aparte del trabajo que tengo, porque la sirena sonó. Y en 5, 6, menos, más, otra crisis puede venir. Entonces ya estás en alerta. La necesidad de poner a trabajar nuestra cabeza en qué podemos ser creativos para lograr otras cosas. Antes de la pandemia, la idea, el consejo era ganar, gastar, pagar deudas y si sobraba algo, ahorrar. Ganar, gastar, pagar la comida, las cosas que teníamos que pagar, algunos créditos, tarjetas de crédito y si sobraba algo, ahorrar. Ahora, después de la pandemia, la idea ha cambiado y es esta. Ganar, invertir, ¿en qué? En adquirir nuevas habilidades. Luego gastar y después previsionar. También se ha cambiado el concepto de ahorro por el concepto de previsionar. Así que estos son algunos de los cambios que se van dando. Y fíjense esto que es importante. O sea, ganamos, logramos nuestro sueldo, pero tengamos presente esto, es necesario invertir en lo que es nuestra formación, nuestra capacitación. Ya vamos a hablar algo más. Antes de la pandemia se decía que era conveniente tener, y ustedes me han escuchado porque hace 20 años que esto lo vengo diciendo, ¿por qué? Porque lo dicen los libros, porque lo aconsejan todos, ¿cierto? Que es necesario tener un fondo de emergencia, ahorro, equivalente a 3 meses los gastos que habitualmente podemos tener. Fondo de emergencia. Ya la sola palabra decir emergencia tiene una carga negativa. Ya nos lleva a pensar a que vamos a estar frente a algún problema. ¿Y qué se decía? Es conveniente tener 3 meses de ahorro de los gastos. ¿Por qué? Por cualquier eventualidad que pueda pasar. Porque en el mundo entero se calcula que si una persona de pronto pierde el trabajo, en 3 meses lo recupera. Bueno, acá de la noche a la mañana nos encerraron. Creíamos que era por 15 días. Y después estuvimos 2 meses encerrados. Y en esos 2 meses nadie podía salir y muchas personas no podían hacer su trabajo. Ni hablar si teníamos alguna otra actividad que recién ahora han habilitado. Yo diría, gracias a la vacuna de las PASO, como que curó y eliminó la pandemia, entonces ahora todo se libera, todo se puede, ¿cierto? Pero esto yo lo venía diciendo 20 años atrás porque era información de libros, era consejos de coaching, de mentores financieros. Es bueno tener un ahorro equivalente a 3 meses. Ustedes me van a decir, pero
en qué país vivís. Sí, ya sé. Pero yo te pido de que hoy te saques cualquier prejuicio que tengas de la cabeza. Hoy te saques cualquier prejuicio, porque estamos frente a una realidad, algo innegable. Ahora, después de la pandemia, ¿qué ocurrió? Después de la pandemia se cambió el concepto de tener un fondo de emergencia por un fondo de liquidez, es decir, con disponibilidades de hasta 12 meses de nuestros gastos. Si 3 nos parecía mucho, bueno, ni que hablar de 12 meses. Pero ¿por qué surge todo esto? Porque ha quedado demostrado de que ha habido tiempos en los cuales gente no pudo trabajar durante 12 meses. Y lo único que hizo fue acumular más deudas y más deudas. Antes de la pandemia, hace mérito, seguro que te asciende. El presidente dijo una frase con la cual yo no estaba de acuerdo y después cambié de opinión. Él dijo, yo no creo en la meritocracia, dijo. Y yo digo, ¿cómo que no? Si uno hace mérito, tiene que ser reconocido. Y durante la pandemia, Gastón dejó su trabajo fundamentalmente para no exponernos a Claudia y a mí, porque decíamos, bueno, ¿de qué servía de que él saliera y venía y nos contagiaba a nosotros los primeros meses? Y bueno, quédate, y se fue perdiendo el trabajo. Pero después surgió una posibilidad de trabajo. ¿Y saben qué fue lo primero que le preguntaron? ¿Qué computadora tenés? ¿Qué ancho de banda tenés? A ver, vamos a hacer una medición, la velocidad de subida, de bajada del internet. No le preguntaron si era bueno o malo haciendo lo que tenía que hacer. Entonces ahí uno se dio cuenta de que a veces no es solamente la meritocracia, sino de que a veces son las oportunidades que no son iguales para todos. Por eso ahora, después de la pandemia, uno se da cuenta de que con el tema de hacer mérito a veces no alcanza. Se nos fue después de la pandemia. ¿Qué es lo que se verifica? ¿Qué es lo que se pide? Bueno, resultados, capacidades, habilidades, conocimientos, idiomas, tecnología. O sea, cada vez mayor preparación. Cada vez mayor preparación. Y quienes son docentes saben, y los que son padres saben lo que hemos vivido en este tiempo. Pero lo que hoy necesitamos es cada vez prepararnos más. Yo me acuerdo, y lamentablemente pocas personas en esta sala van a poder decir lo que Oscar dice es cierto. Porque cuando yo iba a la escuela primaria nos enseñaban a tener una libreta de la caja de ahorro postal. Son pocas cabezas que dicen que sí. Y comprábamos una estampilla que la pegábamos en esa libreta de la caja de ahorro postal para que cuando tuviéramos 18 años pudiéramos ir a la caja de ahorro postal y cambiar esa libreta con estampillas por dinero. ¿Se imaginan que 18 años después o 12 años después no pasó nada? Pero fue la única información financiera, digamos, o enseñanza que nosotros pudimos ver en las escuelas. Yo quiero preguntar, ¿cuántos han recibido educación financiera en la escuela primaria, en la escuela secundaria? Yo espero, me gustaría poder desarrollar un programa, como hicimos hace 45 años atrás con 3 hermanos más, y logramos incorporar la hora de cultura bíblica o orientación espiritual allí en el Colegio Morris, poder algún día, y que se incorporara en la currícula del colegio, poder hacer algo en cuanto a enseñanza y educación financiera, porque no estamos preparándonos para eso. Seguimos adelante. Es un proceso. Todo este cambio es un proceso. Decir, estoy hasta acá de deudas.
y vos querés que yo tenga ahorrado el equivalente a 12 meses de mis gastos por las dudas que volvamos a tener otra crisis, otra pandemia. Esto no es para nuestro país. Sí, es un proceso. Es algo que tenemos que comenzar en un momento a otro a verlo, más cuando consideramos cuál es la situación de nuestro país. Y acá nos da lástima cuando vemos cuál es la situación de nuestro país. Estamos viviendo en tiempos en que la pobreza, como dije hace un rato, es del 60%. O sea, se habla de 50% de pobreza, es decir, personas que ganan menos de 73.000 pesos mensuales, y 10% de indigentes, es decir, personas que ganan menos de 25.000 pesos mensuales. Entre ese 10 y ese 50 sumamos 60% de pobreza. Tenemos una moneda que es débil. La moneda tiene 3 características: ser una unidad de valor, tener un costo, un precio, tiene un precio la moneda, tener valor de reserva y también ser una unidad de cambio. Es decir, yo contrato tus servicios de, digamos, electricista. Yo contrato un electricista que es muy caro. Entonces, contrato tus servicios de electricista y te pago. Contrato un servicio de internet y lo pago. Si no se imaginan, si no estuviera la moneda, lo que sería, tendríamos que andar con trueque. A ver, yo te puedo dar esto y vos me das esto otro. Está perdiendo el valor de reserva. Ustedes guarden 100 pesos en la campera que han usado este invierno, ahora que ya viene el calorcito, guarden 100 pesos. Olvídense. El año que viene, cuando se pongan la campera, se meten la mano en el bolsillo y dice, ¡oh, sorpresa! Y aparece un billete de 100 pesos. Y vean lo que van a poder comprar el año que viene con esos 100 pesos. Perdió el valor. Por eso es que la gente quiere invertir en otro tipo de moneda fuerte, como es el dólar, por ejemplo, ¿cierto? Así que decimos, ¿y cuánto vale esto? Y ya no sabemos si es caro o es barato. Nos dicen un precio y ya no tenemos, o sea, el precio no tiene, o la moneda ya ha perdido el valor. La inflación. Sobre 197 países, Venezuela está con un 5.500% de inflación. Sudán con un 119% de inflación. Y estamos allí peleando el tercer puesto con otro país, que se me fue el nombre, ya me va a venir, en el 49% de inflación. O sea, sobre 197 países estamos en un tercer o cuarto lugar. Cómodos. No. Bueno, no hay problema. Si quieren irse a vivir ahí, está más o menos igual que la Argentina. Hemos perdido la cultura del trabajo. Y lo vemos porque hay mucho asistencialismo. O sea, con el tiempo, llevamos ya más de 3 décadas, por ejemplo, con asistencia. Y se ha perdido la cultura del trabajo. Y de pronto los hijos no han visto al padre trabajar, ni los padres han visto a sus padres. Entonces, 3 generaciones sin una verdadera cultura de trabajo. Yo me asombraba cuando mi papá, con 40 años de servicio, salía corriendo de casa porque se la había hecho un poquito tarde y no quería llegar tarde, con 40 años que ya llevaba trabajando. Se perdió la cultura del trabajo, el asistencialismo. El PAICOR se juntaron, creo que la última vez que se habrán juntado en vida, de la Sota y Angelós para festejar los 30 años de PAICOR. 30 años asistiendo con comida a hogares que no han tenido. Entonces uno dice, bueno, ante una necesidad está bien, pero tantos años quiere decir que no lograste solucionar. Bill Gates, uno de los hombres, por supuesto, más ricos del mundo, él tiene una frase que dice, no es tu culpa haber nacido pobre, pero es tu responsabilidad no morir pobre. O sea, la pobreza la hemos pasado seguramente todos.
pero algunos podemos pasar una pobreza que sea de tipo coyuntural, fue este momento, pero otros han sido de forma estructural. Yo recuerdo que en mi casa el sueldo de mi padre iba el 80% a pagar los gastos de la farmacia. Siempre ofrendaban. Y vivíamos con un 10% que no sé cómo hacía mi mamá. Pero yo iba a la carnicería y en esa época se hacía cola para entrar a las carnicerías. Ahora tenemos que ir con un GPS porque ya no, nos olvidamos dónde queda la carnicería, ¿no? Y yo me acuerdo que le daba lugar a la gente que venía. No, pase, pase, pase. Y yo quería quedarme atrás porque me daba vergüenza llegar y escuchar que la gente decía, deme 3 kilos de asado, deme 1 kilo de cuadril, un peseto. Y yo iba y le decía, deme 200 gramos de carne molida. Y dice mi mamá si se lo puede dar afiado, ¿cierto? Y bueno, fueron momentos de pobreza coyuntural. Entonces todos podemos pasar en un momento así, porque nos quedamos sin fuente de trabajos, en fin. Pero no tendríamos que estar continuamente en esa situación, en esa estructura de pobreza. Alta incidencia de impuestos. O sea, hoy el que gana mucho no quiere decir que gane mucho más que alguno que no tenga un sueldo allí nomás. A nosotros se nos ha dado una situación de que en base a los impuestos que tienen los empleados, la gente no quiere progresar. A veces me ha tocado en un curso tener de 10 personas, tener 8 profesionales y conversar con ellos. Y bueno, ¿y vos qué querés? ¿Y qué aspirás? Yo cuando entré aspiraba a ser gerente. Y esto dice, no, déjame acá nomás, no quiero. Si después al final gano lo mismo. Y es cierto. Entonces, todas estas cuestiones de los altos impuestos están llevando a que aquellos que ganan un poco más ven reducido por los impuestos sus ingresos y terminan ganando igual que otros. Y poca inversión de capitales. O sea, eso es la realidad de lo que está pasando en nuestro país, porque o sea, la gente ya, digamos, como que no confía mucho. Entonces no vienen capitales, no se abren empresas y estamos viviendo toda esta situación. Dice Proverbios 22, verso 3, el avisado ve el mal y se esconde. La sirena está sonando, la alarma está. ¿Qué vas a hacer? Y esto yo lo vengo repitiendo desde hace 20 años. ¿Por qué digo 20 años? Porque en el año 2001, cuando hubo esa crisis, yo me di cuenta que todo lo que yo tenía como experiencia a mí no me servía para nada. Y por eso empecé a buscar en la palabra de Dios. ¿Qué decía? Porque los principios de la palabra de Dios, como digo, son inalterables. No dependen de las circunstancias, no dependen del país. Son eternos, se cumplen y no fallan nunca. De manera tal de que cuando utilizamos los principios de la palabra de Dios, nos va a ir mejor. Más los simples, los que no le llevan el apunte, los que dicen, esto ya va a pasar, pasan y reciben el daño. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, hay un pasaje de la Escritura que, por amor al tiempo, lo vamos a leer así muy rápidamente. Pero ustedes conocen todos la historia. La historia del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. No hay pasaje o parábola que para mí tenga más enseñanza financiera que esta. Fíjense lo que dice Marcos 6, 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y alrededores o aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo el Señor Jesús les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde.
Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los panes. Y los que comieron eran como 5.000 hombres. Cuando vos lees este pasaje tenés una enseñanza financiera tremenda, tremenda. En primer lugar, vemos de que ellos hicieron todo lo que tuvieron que hacer. Se fijaron, sacaron un presupuesto, cuánto necesitamos, pero ¿cuándo vino la bendición? La bendición viene allí, cuando el Señor Jesús les dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Cuando el Señor Jesús les dio la orden que les dio fue: pongan un poco de orden. Por eso lo primero que tenemos que hacer, porque estamos hablando y hemos hablado, y el objetivo mío era hoy decirte, bueno, esto es lo que dice la historia, esto es lo que yo he vivido en casi medio siglo de trabajo, esto es lo que pasa en el mundo entero, esto es lo que hacen los ricos, esto es lo que hacen los pobres, estás anunciado, estás anticipado de lo que viene, y ahora ¿qué hacer? Bueno, lo primero es el orden. Nunca la bendición, la multiplicación, la abundancia, hasta que sobraron 12 cestas, no vino hasta que no hubo orden. Hasta que nosotros no decidamos en primer lugar poner orden en nuestra vida, orden en nuestras cosas, no esperemos la bendición. Uy, no sé por qué el Señor no me bendice, no sé por qué siempre tengo que estar por esta situación. La primera pregunta es esta: ¿cómo estás con la parábola de la multiplicación de los panes y de los peces? ¿Está tu vida en orden? Tuve la oportunidad de tener un gerente en recursos humanos con los cuales visitábamos algunas filiales del banco, y me decía, ¿sabes una cosa? Cuando vos entres a una filial, fíjate los escritorios de los empleados. El escritorio que está más ordenado, ese es el que mejor trabaja. Y dicho y hecho. Cuando uno entraba y veía personas que tenían carpetas así, que lo estaban tapando, que atendía a la gente entre medio de las carpetas, que tenían papeles arriba de los cestos de basura, que ponían ya en el piso porque ya el escritorio no le alcanzaba, y de pronto veía otros que tenían un solo papelito y la lapicera ahí arriba. Dice, vos fíjate, entrá y fijá, el que tiene orden es el que mejor trabaja. La palabra de Dios. El Señor les dijo, vamos a ordenarnos. Y después vino la bendición. No esperes bendición. No esperes multiplicación, no esperes abundancia si en tu vida no hay un orden. Un orden en las cosas espirituales, sin lugar a dudas, en primer lugar. Un orden en la familia, un orden en las cosas. A mí me cuesta mucho el orden, ¿no? Pero poco a poco he tratado de ir cambiando, y a veces hablábamos con Claudia, yo tengo un TOC, y es el TOC de cerrar las puertas, o sea, no puedo ver puertas que estén abiertas o placares que estén abiertas, ¿cierto? Bueno, es tiempo de empezar a cerrar las cosas, es tiempo de poner un poco de orden en nuestra vida. Nos apuramos un poco más. Presupuesto, fue lo que hicieron ellos. No nos vamos a detener mucho, pero es necesario saber dónde estamos parados. ¿Dónde estamos parados? Y eso es poner orden, decir, bueno, esto es lo que gano. Y esto es lo que gasto. Si no puedo saber y si no puedo dominar eso, el presupuesto no es para reflejar lo que se nos fue durante el mes. Muchos dicen, yo hago un presupuesto porque tengo anotado todas las cosas en las que he gastado. Hacer eso es hacer una autopsia sobre un cadáver. Ya está muerto, ya la plata se te fue.
Hacer un presupuesto es decir, bueno, a ver, esto es lo que tenemos que hacer. Antes que surgiera el tema de los cuadernos Gloria, a nivel político, yo rescaté un cuaderno Gloria, con letra de Claudia. 1997, debíamos 117 pesos en tarjeta naranja. Y ahí estaba el cuaderno con las anotaciones. Y era ella la que me insistía siempre, sentémonos en lo que dice la palabra de Dios. Cualquiera que quiere edificar una torre, ¿qué hace? Primero se sienta, calcula a ver si tiene todo para poder completarlo. Bueno, eso es lo que hacíamos el primer día que podíamos cobrar y tener dinero. A ver, nos sentábamos. Aunque yo no quería, aunque yo me rehusaba, porque yo estoy cansado de números y sé que lo mismo no me va a alcanzar. Pero si no te sentás y empezás a ver, el dinero empieza a dominarte vos. Y vos empezás a ser esclavo de tus deudas, de tus problemas. Hacer un presupuesto. Ustedes se dan cuenta de que todo esto da para una charla más, cada punto, ¿no? Bueno, tercer punto, cortar con las deudas. Y la peor deuda que uno puede tener son las deudas de las tarjetas de crédito. Yo les voy a explicar por qué. Porque son las que más alto interés tienen. Porque son tarjetas, las tarjetas son dadas a veces en la puerta de un supermercado, te la dieron. Entonces no se hizo una gran evaluación de la capacidad de pago que vos tenés. Te dicen, mirá, dame tu documento y con esto ya podés entrar, comprar y te vamos a dar 12 cuotas y aparte te vamos a descontar un 10, 20, 30%. Y ahí te engancharon con una tarjeta. Ni qué hablar cuando la tarjeta, en lugar de usarla como un instrumento de compra, pasamos a usarlo como un instrumento de crédito para financiar la comida. Y entonces vamos al supermercado y decimos, ¿en cuántas cuotas pueden ser? Bueno, dame 3 cuotas. O dame plan Z, la comida que voy a comer en una semana, en 15 días. Y estoy prorrogando o prorrateando así en el tiempo. Por eso lo primero que tenemos que hacer es cortar las tarjetas. Andrés Panasiuk, que para mí ha sido mi mentor en materia de finanzas, él decía, tengo una receta para terminar con las deudas. Agarre sus tarjetas de crédito, las pone en una placa con un poquito de aceite, las mete en el horno, dice, las deja allí 20, 30 minutos, que desaparezcan. Cortar con las deudas. Podríamos fundamentar, bueno, otro punto, tenemos que invertir. Y cuando uno dice de invertir, no estamos hablando de tener grandes plazos fijos, acciones en la bolsa, o sea, hay muchas cosas en las que tenemos que invertir y pensemos en eso. Pensemos en invertir. Yo pude ahorrar una vez $250 gracias a un curso que había, ¿no? Yo estaba buscando diapositivas, digamos, para hacer diapositivas sobre un tema que iba a dar cómo controlar las deudas. Cómo ser libre de deudas. Y los algoritmos que utiliza Google, cuando ven que vos buscaste sobre un tema, empiezan a mandarte información sobre ese tema. ¿Cierto? Y entonces yo empecé a recibir correos electrónicos y videos de una persona ofreciéndome un curso para salir de deudas. Todos los días. Y cada día el mensaje era como más agresivo. Evidentemente lo estás necesitando. Esta es tu oportunidad. Esto que el otro va. Y me mandaba así. Y siempre tenía una frase, siempre tenía un eslogan, digamos, de su curso de cómo salir de deudas. Al séptimo día, descansé, al séptimo día le mando un correo electrónico y le digo, le agradezco y le explico. Yo en realidad estaba buscando para una charla sobre cómo ser libre de deudas. Por lo tanto, o sea, no soy interesado en su curso. Le digo, pero con todo respeto quiero hacerle una observación. El eslogan era, después de este curso, su vida dará un giro de 360 grados.
doy un giro de 360 grados, llego al mismo lugar que estaba antes. Entonces le digo, creo que lo correcto sería decir, su vida dará un giro de 180 grados. Y esta persona me lo agradeció, no lo había notado, era conferencista, mostraba a los países que había estado dando conferencias, dice, pero no había tomado en cuenta ese detalle. Como muestra de mi agradecimiento, le envío el usuario y la clave del curso que valía $250. A veces uno puede ahorrarse plata en algunas cosas que tienen que ver con a lo mejor apagar una luz, o no dejar el fuego encendido de más, o ser sabio a la hora de comprar las cosas, en tratar de optimizar un poco más lo que nosotros tenemos, en diversificar también en lo que nosotros podemos ir ahorrando. Pero muchas veces el ahorro comienza por cosas que nosotros tenemos. Y a veces, yo también lo he comentado en otra ocasión, a principio de año suelo revisar los gastos que tengo y empezar a hablar y a conseguir descuentos. En materia de telefonía la tengo acá Cecilia, que ella me dice, ahora en tal fecha se te vence la bonificación por 12 meses, ya te vamos a conseguir una nueva bonificación. Pero uno empieza a ahorrar en una serie de cosas. Pero es algo de las que tenemos que estar haciendo. Y por último diría yo, ser generoso. Aprendamos a ser generosos porque siempre tenemos algo para dar. Siempre cada uno de nosotros tenemos algo para brindar. Entonces, casi terminando, digamos, con esta presentación, he querido hacer esto. Mostrarte lo que han pasado en los últimos 50 años. Para que pueda la historia convencerte de que es probable. A ver, Cristian, que te tengo allí. ¿Cuántos años tenés? 22. 77 menos 22. 55 dividido 7. Casi 8. Casi 8 crisis tenés por delante. Te amargué el viernes, ¿no? La alarma sonó. El tiempo sonó. Y como les dije, no les podía prometer mis 3 deseos de cumplírselos en esta noche. Que se fueran con los bolsillos llenos de dinero, con las deudas canceladas, ni con paz financiera. Pero cada uno de nosotros sabemos que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos nosotros teníamos en común una deuda, y una deuda contra Dios. Una deuda espiritual que ninguno de nosotros, ni aplicando toda la teoría y la práctica que en esta noche hemos hablado, íbamos a lograr saldar nunca esa deuda que teníamos con Dios. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fue por ti, Él lo hizo. Él murió en la cruz del Calvario por vos. Y Él, ¿sabés una cosa? No quiere que vos seas rico. El apóstol Pablo decía, teniendo sustento y abrigo, con eso se contentaba, ¿cierto? La palabra de Dios no dice que vos tenés que ser rico, tanto que se predica por allí a veces acerca de las riquezas y tenemos que demandarle, reclamarlas a Dios y que Él nos va a dar riquezas porque somos hijos de un Dios rico, es cierto, pero la palabra de Dios no nos dice que tengamos que ser así, pero sí nosotros tenemos que tener algo. Puede que no seamos ricos, pero podemos sí tener paz y libertad financiera. Que ni las deudas, que mi avaricia no me estén dominando.
que yo pueda tener el control. ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra de Dios me pide. Que seamos fieles administradores de los bienes que el Señor nos da. Muchas gracias a todos, que el Señor les bendiga y que podamos llevar un poco estos consejos. Perdón, 1 hora justo, pensaba ser 45 minutos, me pasé 15. Pero estos consejos son en base a lo que la palabra de Dios dice. Y es en base a lo que he podido experimentar. Y no anhelo riqueza, pero sí vivir en paz. Y la paz se logra comenzando con eso que vimos, el orden en nuestra vida, el orden en el manejo de nuestras finanzas. Oramos. Nuestro Dios y Padre amado, queremos en esta hora pedirte que tu bendición sea sobre cada hermano de nuestra congregación. Y tú conoces la situación que cada uno puede estar atravesando. Tú sabes de situaciones que tienen que ver con una pobreza coyuntural o con una pobreza estructural. Señor, queremos que haya libertad en esos hermanos. Queremos que haya, Señor, libertad de deudas, de cosas que nos estén quitando la paz, la tranquilidad en este tiempo. Queremos poder vivir una vida en la que podamos agradarte a ti. Gracias te damos, Padre Celestial, porque también somos testigos que en medio de la pandemia, muchos de los hermanos de nuestra congregación no vieron sus trabajos perdidos, quizás a veces disminuidos por momentos. Gracias te damos porque hubo hermanos que consiguieron trabajo en medio de la pandemia, cuando el mundo estaba sufriendo una crisis. Gracias te damos, Padre Celestial, por todos los bienes que de ti recibimos. Y oramos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. En esta noche le damos al pastor Oscar Tamagnone por todo el conocimiento y por volcar en este tiempo para nosotros y recordarnos y traernos a la memoria aquellas cosas que podemos poner en práctica y que las tenemos a mano. Así que le agradecemos por su gentileza y por poder explayarse en estos temas. Da para más, como dijo. No sé si vamos a tener unos minutitos por si hay alguna pregunta que le quieran hacer al pastor. Alguna inquietud, alguna duda. Podemos dar unos, no mucho, unos minutos nomás. Yo le hago una pregunta. Pastor. Domingo. O sea, yo más que el tema de los riesgos me preocupa por qué los tengo escondidos. Eso es lo que más me preocupa. Porque a veces hay hermanos que quieren tener prosperidad en algo y sin embargo están ocultando cosas. O están enganchándose de la luz o robando otras cosas. En el día de ayer tenemos la casa de mi padre en venta y nos preguntaron si tenemos algún inconveniente en declararlo, si se produce la venta, si tenemos problemas en declararlo. Yo le digo, por supuesto que no, o sea, lo que es legal es legal. Entonces el tema es por qué los tengo escondidos. Está bien, y acá se puede dar lugar a muchas explicaciones. Los tengo escondidos porque tengo miedo a que el gobierno me los vuelva a quitar. Los tengo escondidos porque no los puedo declarar.
Entonces, yo la verdad que me plantearía ese tema. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo que es la ética, la responsabilidad, ¿cierto? Y en donde no puedo decir algo del frente y hacer algo aparte, o por otro lado. No puedo tener una doble conducta, una doble moral. Entonces, yo diría, bueno, ¿por qué los tengo escondidos? Si es porque los quiero ocultar, que no quiero que me los vea la AFIP, no quiero que me los... Y hay muchas causas. Hay que ver el origen. Hoy los bancos lo que piden es, bueno, ver el origen. ¿De dónde surgen esos fondos? ¿Cuál es el origen? Cuando uno lo puede blanquear, digamos, y puede decir, sí, el origen es este, vendí una propiedad y cobré esto. Perfecto, listo, ningún tipo de inconvenientes. Ahora, si uno no puede decir, este dinero proviene de este lado, hoy un banco serio no lo recibe ese depósito, por ejemplo. Así que esa sería mi contestación. Yo personalmente no lo tendría escondido. No lo tengo escondido aparte para que no piensen que los tengo. Pero esa sería mi respuesta. Sí. Hacer un porcentaje, o sea, me quedé pensando en los 12 meses que uno tiene que ahorrar para tener como fondo de emergencia. Y si a la vez uno quisiera invertir, ¿cómo serían los porcentajes a deducir de un sueldo para dedicarle a una inversión? O sea, ¿cómo sería el orden? Más o menos. Bueno, generalmente se habla de un 70-30, otros dicen de un 80-20. O sea, ¿qué dicen? Bueno, trata de vivir con el 70% de tu ingreso y el 30% ir destinándolo a una inversión. Lógicamente, de que de 1 de octubre a 1 de noviembre no vamos a lograr ahorrar 12 meses. Lógicamente que eso que está en el consejo, digamos, financiero, se va a lograr en periodos de tiempo que pueden ir a lo mejor en 5 años. José le dijo quíntela, o sea, de un 20% guarde de los granos, ¿cierto? Bueno, algunos dan ese consejo, o sea, ir teniendo un porcentaje que pueda estar así. Un porcentaje que a veces, hablando de creyentes, algunos dicen, bueno, el 10% en ofrendas, 10% en ahorro y el 80% para vivir. No sé si más o menos te contesto, pero lógicamente que si alguien junta los 12 meses de acá al 1 de noviembre, es porque algo mal ha hecho y lo han echado del trabajo y le han dado toda la indemnización. Exactamente. Exactamente. Bueno, esto daría para hablar de otro tema, pero, o sea, una de las cosas que más ha rendido en el último año y ha superado al dólar y a la bolsa es el Fernet. 124%. O sea, esto lo digo, pero ¿a qué se refiere? De que un consejo para estos tiempos es el estoqueo en cosas que sabemos que no se van a echar a perder y que las vamos a necesitar. No, pero claro, con respecto a lo que dice ella, uno puede ir ahorrando, ¿cierto? Por ejemplo, como dice, para tener un respaldo. Pero ese ahorro, como en meses, ¿cómo se devalúa? Sí, bueno, ocurre. Yo, por ejemplo, quiero tener un dinero para en caso de una enfermedad, de algo. Pero entonces no me puedo estoquear con cosas, comprar cosas para la casa. Por eso, ya o sea, no me hace hay falta diferentes formas de poder ahorrar, ¿cierto? Y el tema es tener lo que vos dijiste, es un propósito, o sea, ¿para qué quiero ahorrar?
Entonces, en función de eso, también tener toda la familia puesta en ese objetivo. O sea, vamos a ahorrar para determinada cosa. Entonces, todo se apunta a que estemos ahorrando para eso. Después de eso, ¿qué es lo que viene? Bueno, ¿en qué vamos a ahorrar? ¿O cómo vamos a hacer para que no se desvalorice? Este problema lo tenemos porque nosotros vivimos en la Argentina. Pero si uno estuviera en Estados Unidos, los bancos te están cobrando para tenerte la plata. ¿Por qué? Y porque la inflación no pasa del 2%. O sea, en la mayoría de los países del mundo la inflación está en el 2%, 3%. En la mayoría de los países del mundo el dólar no ha aumentado con toda la crisis esta que hemos tenido. Estamos en un problema aquí en la Argentina que viene mucho de qué, como pasaría en una casa. Cuando uno gasta más de lo que gana, entra en problema y entra en crisis. Acá el gobierno dice, o sea, el anterior, más o menos, hasta llegar a 1900. En 1900 éramos la quinta potencia mundial. En 1900. Después de 1940 comenzamos a tener problemas. Y hoy estamos en esta situación. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestra moneda cada vez vale menos, hay más inflación, y entonces nosotros decimos, bueno, vamos a guardar esto, ¿en qué lo hacemos? Bueno, hay instrumentos como cajas de ahorro, plazo fijo, fondos comunes de inversión. Si hay la posibilidad de comprar una moneda fuerte como el dólar, comprar dólar, ¿cierto? Que hay muchas restricciones para eso. Entonces hay que tratar de ver, bueno, cuál es el propósito y qué es lo que me pueda rendir lo mejor que se pueda, ¿no? O sea, porque contra la inflación que tenemos, no podemos hacer mucho. Oscar, Sí. ¡ay, qué fuerte! Sí, ¡Ay, como que sale! No, justamente ahí va un poco mi pregunta, cuando Susi decía este tema que uno ahorra y que se devalúa al tenerlo ¿no es cierto?, qué sé yo, en la habitación. Y bueno, mi pregunta iba a estas cuestiones, por ejemplo, fijo, los activos pasivos que se llaman, toda esta cuestión, si es conveniente, porque muchas veces podemos llegar a oír de oídas y no sabemos cómo se hace, cómo debemos generar, o por ejemplo yo que estoy bancarizada, quizás tenga como ese medio, porque hoy por 100 pesos podés tener un plazo fijo. Entonces, saber cuál es la mejor opción. Recién nombraste y por ahí, viste, uno que no sabe, que no conoce, que está de este lado, uno no sabe si hacerlo o no hacerlo, si arriesgarse o no arriesgarse, si es conveniente. Sí, es impresionante la cantidad de dinero que pierden los argentinos porque tienen la plata solamente depositada en caja de ahorro y no hacen más nada que eso. Hoy en día, por ejemplo, la actividad de los bancos ha bajado un 80%. Sin embargo, los bancos estamos pasando por el mejor momento de la historia de los bancos. Pero la actividad dentro ha bajado un 80%. Cuando se vuelva, digamos, a la presencialidad, los que estamos fuera de la presencialidad, posiblemente vaya a aumentar ese movimiento de un 20 a un 40%. Pero estamos mucho mejor que en años anteriores. ¿Pero qué pasó? Que la gente empezó a utilizar las fintech, las bancas tecnológicas, digamos, de la telefonía, y entonces vos podés manejar a través del teléfono esas inversiones. Y podés tener fácilmente un fondo común de inversión, que es plata que tenés en caja de ahorro y con una transacción simple la pasás a un fondo común de inversión, de un fondo que te da una tasa de interés que por lo menos te asegura tener un 1 o un 2% más que la inflación. Entonces con eso es como que no perdés el valor o vas acompañando la inflación. Pero hoy a través del celular se pueden hacer una serie de inversiones. O sea, esta noche pueden ir y decir, bueno, constituyo un plazo fijo a 30 días, ¿cierto?
Eso se maneja generalmente, más que con el tema del banco, con el mercado de valores, ¿cierto? ¿Y qué es lo que más te conviene? O sea, los bancos tenemos la obligación de hacer una encuesta previa. Una encuesta previa para ver qué tipo de inversor sos. La primera pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a perder? Porque no siempre es ganar. ¿Cuánto estás dispuesto a perder? Entonces, te hace como un cuestionario y de allí sale un scoring que te dice, te conviene hacer inversiones en estos productos. Estos no, porque vos no querés correr riesgos, ¿no? O sea, estos son más riesgosos, podés ganar más, pero también podés perder. Entonces, de acuerdo a lo que se llama el perfil del inversionista, el banco te dice, te conviene en estos tipos de fondos comunes de inversión, por ejemplo. O sea, un plazo fijo te va a dar una tasa del 37% contra un fondo común de inversión que más o menos te va a dar el valor de la inflación que podamos tener y 1 o 2 puntos más. O sea, como ganarle un puntito a la inflación. O sea que por ahí eso. Lo bueno es de que esas son operaciones que uno entra y sale al día siguiente si quiere. O sea, no son operaciones que llevan 30 días, sino que uno lo puede poner hoy y dice, bueno, mañana lo retiro, lo rescato que se llama, entonces uno lo rescata, ¿cierto? Y uno lo maneja directamente por el celular. Yo doy gracias al Señor que ya me estoy por jubilar, porque, o sea, volver al banco va a ser para hacer muy poco y nada, porque, o sea, justamente estamos desapareciendo, ¿no? Los cajeros automáticos están por desaparecer. Sí, Carlitos. Felicitarte por la exposición que has hecho esta noche. Gracias, sí. Hemos estado orando mucho por vos, por lo que has explicado. Y perdón por la ignorancia, te voy a decir, yo nunca compré dólar. ¿A dónde tengo que comprar ahí? ¿Vos vas por la calle Rivadavia y decís, compro, o tenés que ir al banco? ¿Cómo tenés que hacer? Bueno, esa es otra cuestión, ¿cierto? Que pasa por el lado de decir, bueno, o sea, eso es un mercado ilegal, un mercado paralelo, un mercado blue. Yo personalmente, es como digo, bueno, cuando me robaron el estéreo del auto, el frente del estéreo del auto, y me dijeron, andá a la Galería Norte, seguro que lo compra. Y yo dije, no. O sea, todo depende de uno, o sea, que quiera o no quiera entrar en esa situación. Y yo diría que no, porque están al margen de las regulaciones del Banco Central, ¿ah? Y por otro lado, en este momento hay restricciones en donde, por ejemplo, personas que estén ganando menos de 83.000 y pico de pesos, 3 sueldos mínimos vital y móvil, no pueden acceder a comprar dólares. Y si uno tiene Netflix, no puede tampoco comprar los $200 que está permitido, o si hace compra. O sea que hay muchas limitaciones para que la gente no se vaya a comprar dólares, porque si pudieran irse a comprar el dólar, hoy el dólar estaría a 500, 600 pesos, no tendría techo. Exactamente. Si yo trabajo en una empresa que pidió una ayuda durante la época de la pandemia, en donde el gobierno le dio asistencia a esa empresa, entonces los empleados no pueden comprar. Si alguien recibe un subsidio, una tasa de crédito, una empresa recibe una tasa de crédito subsidiada a tasa cero, tampoco puede comprar. O sea, tiene una cierta lógica. O sea, me pedís que te ayude por un lado y por otro lado salís a comprar dólares. Tiene la lógica. Bueno, dejamos aquí.